Pues buenas noches. Mi nombre es Erika y les quiero compartir es una clase muy pequeña que habla acerca de sanar nuestros corazones. Y el título se llama Sanaré sus corazones rotos. Creo que en esta vida es inevitable que cualquiera de nosotros suframos. Yo considero que simplemente por vivir, a veces hasta los bebés desde que nacen, a algunos les es difícil respirar, a algunos les es difícil llorar y enfrentar la vida desde salir de lo calientito de tu mamá para enfrentar una vida diferente a la que has conocido, y así cada evento conforme van pasando los años es difícil. Y yo creo que conforme vamos creciendo, a veces los problemas se van haciendo un poco más grandes. Y es una garantía que estar en este mundo vamos a enfrentar situaciones difíciles, eso sí. Pero hoy yo quiero traerles mucha esperanza, porque sé que aunque hemos pasado tiempos difíciles, Dios es bueno y hoy te tiene aquí por una razón. A veces todo lo que pasamos nos puede dejar con una sensación de vacío, una sensación de inseguridad, de insatisfacción. A veces solamente vivir conforme van pasando los días sin tener una seguridad de qué vamos a hacer o qué va a ser de nosotros. Por eso es importante que hoy conozcamos lo que Dios quiere para nosotras. Les quiero compartir un Salmo 34, 18, 19 que dice: el Señor atiende al clamor del hombre honrado y lo libra de todas sus angustias. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Miren, esta escritura es muy especial para mí porque yo la he podido vivir en mi vida. Lo que les quiero compartir, hermanas. Fíjense que yo desde los 5 años de edad he sufrido de depresión y para mí ha sido muy difícil, aún conociendo de Dios, enfrentar muchas cosas en mi vida. En mi vida, aún ya conociendo de Dios, pues he tenido pérdidas que a veces me han dejado desolada. Perdí a mis papás, perdí en el mismo mes a mi hermano y a mi papá. La pérdida de mi hermano fue muy devastadora porque él tuvo SIDA y fueron muchos años de enfermedad, de entrar y salir del hospital y ver cómo su cuerpo se iba desgastando y desgastando a mis padres y a nosotros porque nos dolía. Después fallece mi papá, después en ese mismo año le da un infarto a mi mamá y más adelante ella muere de cáncer. El mismo mes que murió mi mamá, también murió mi suegra. Y fue un tiempo bien difícil para mi esposo y para mí, porque los dos estábamos cuidando a nuestras mamás y también muy dolidos. Y pues a lo largo de mi vida, pues sufrí desde pequeña abuso sexual, sufrí muchas situaciones en mi casa y todas esas cosas a lo largo de la vida, pues nuestro corazón se va rompiendo. Para mí fue muy difícil tener confianza en la gente. Para mí es muy difícil entregar el corazón fácilmente. Y a lo largo de mi vida cerca de Dios, yo he podido ver esta escritura porque yo estoy convencida, así convencida, que si hoy yo no tuviera a Dios, yo hace mucho tiempo ya me hubiera quitado la vida, porque Dios es quien me ha dado las fuerzas, ha renovado mi corazón, me ha traído esperanza, me ha traído perdón para la gente que me ha hecho daño, pero también he tenido que reconocer delante de Dios que yo necesito de Dios y que yo también tenía cosas en las cuales había hecho daño a las personas. Y esta escritura dice: el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Y yo lo he podido comprobar en mi vida hoy. Dios puede identificarse contigo. Muchas veces pensamos que cómo es que Dios
se puede identificar conmigo porque vemos a un Dios lejano, a un Dios no tan cercano. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque a veces pensamos que amamos a Dios y sí creemos en Dios, pero no lo conocemos. Y realmente no podemos amar a algo o a alguien que no conocemos. Entonces, cuando no conoces de Dios, es muy difícil pensar que Dios puede identificarse contigo. Pero miren, esta escritura dice, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. Está hablando de Jesucristo. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. La vida de Jesucristo es un claro ejemplo, así el mejor ejemplo que yo tengo de un hombre conocedor del dolor más profundo, de un hombre que fue traicionado, un hombre del cual se burlaban, que no creían que era el Hijo de Dios, que fue perseguido, lo intentaban matar, hablaban mal de él, lo ponían a prueba constantemente. Él vivía un desafío en su vida constante. Y dice la Biblia que nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Significa que Jesús estaba consciente de que la humanidad, como personas malas que somos, íbamos a hacer eso con él. En el futuro nosotras y las personas que estaban en ese tiempo con él lo estaban despreciando. Hay una versión que me encanta porque dice, la versión es Reina Valera y dice que era un varón experimentado en sufrimiento. ¿Tú te imaginas a alguien tener experiencia en dolor? Es impresionante que Jesús era un hombre experimentado en sufrir. Por eso te ponía yo al principio, él te entiende, él sabe de lo que estamos hablando cuando tenemos el corazón roto. La Biblia dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Cuando dice de toda consolación, es todo. Muchas veces nos podemos sentir en nuestra vida que Dios no nos puede entender. Esto que está pasando es muy difícil para mí. Cuando Dios dice toda consolación es desde una traición, muerte, abusos, falta de trabajo, pérdidas, de todo tipo. Y Dios dice en su palabra que Él es el Dios de toda consolación. Y Dios no miente, Dios no es como nosotras. A veces humanizamos a Dios y pensamos que si en un momento difícil de nuestra vida la gente que amamos o que esperamos de ella va a estar con nosotros y no lo está, pensamos que Dios es igual. Pero Dios es completamente diferente a nosotras, completamente diferente. Dios es un Dios de toda consolación. Dios ha experimentado el sufrimiento. A Dios le duele nuestras vidas, a Dios le duele aun cuando nosotros nos alejamos de Él, cuando no queremos saber, porque Él tiene sentimientos como nosotras. Dios es la fuente de todo consuelo. Muchas veces lo que nosotros buscamos es la fuente de consuelo en muchas cosas, hasta en la comida. Muchas veces buscamos el consuelo en personas, en que nos escuchen, y no vamos a la fuente de todo consuelo. Y Dios en su palabra dice que Dios es el Dios de toda consolación. Él quiere que tú vayas a esa fuente. Dios sabe lo que estamos sintiendo cuando experimentamos sufrimiento. Él también ha sentido dolor. Hay una variedad de emociones relacionadas con el sufrimiento. Puedes sentir miedo de peligros presentes o incertidumbres del futuro, depresión, sentirte sola o con esa sensación de que nadie nos entiende. ¿Y saben qué? A veces esto como parte de la vida puede ser normal sentirnos así. A veces en mi cabeza me he sentido que hice mal. A veces me he preguntado, ¿será que Dios está conmigo? O en este momento me siento sola.
pasando situaciones difíciles cuando yo no entiendo lo que está pasando o por qué me está pasando esto. Aún conociendo de Dios, aún buscando de Dios, la vida va a ser difícil. Y yo he enfrentado situaciones en las que yo nunca pensé enfrentarme. La vida no ha sido muy sencilla, pero yo estoy segura de que en esos momentos, cuando mi mente está pues con ese desasosiego en el que no encuentro la salida, en el que no tengo la paz, yo tengo que volver a reenfocar mi corazón y decir, Dios no es como yo, Dios no es como la gente. Si alguien no me ha defraudado, si alguien ha estado conmigo, es Dios. Hay una escritura, esta escritura específicamente fue hecha por el rey David. Pero en este momento en el que la escribió, no era todavía el rey David. Solamente era David asustado, David sufriendo, huyendo de los filisteos. Quiero compartirla. Dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. David estaba pasando por un tiempo de angustia cuando fue capturado. Y entonces escribe este salmo, pedacito de salmo se los quería compartir. Fíjese cómo dice, tú llevas las cuentas de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Miren, él estaba sufriendo, estaba teniendo la angustia en su corazón, pero una cosa tenía clara. Dios estaba registrando la angustia que le estaba pasando, no estaba solo. Y muchas veces nos podemos sentir solas y decir, ¿qué voy a hacer? Lo que necesitamos entender es que Dios sí está con nosotros y lleva la cuenta de nuestras angustias y tiene guardados en sus frascos las lágrimas. Anteriormente, en ese tiempo, cuando alguien fallecía, tenían unos frascos especiales en los que guardaban sus lágrimas y las iban y las depositaban en los sepulcros. Era una forma como de ofrecer su llanto, su dolor al muerto. Y dice que Dios, dice este salmo, Dios junta sus lágrimas en su frasco. Dios tiene presente nuestro dolor. Dios no desprecia un corazón hecho a pedazos. Dios no le es indiferente cuando nosotros estamos sufriendo. Y David describe de una manera consciente el dolor que estaba pasando y que Dios no estaba ajeno a él. Por eso escribe este salmo. Más adelante, aquí, este siguiente salmo, que ya es el 142, ya David ya escapó de los filisteos, pero ahora lo que hizo fue irse a meter una cueva, porque estaba huyendo del rey Saúl, lo querían matar. Y entonces él va y se mete a la cueva. Y dice, atiende a mi clamor, porque estoy muy abatido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Aquí está David desbordando su corazón, diciéndole a Dios, atiéndeme, escúchame, porque tengo miedo. Me siento abatido, no soy muy fuerte. Las personas que me están siguiendo sí son fuertes, yo no soy fuerte. Saben que en mi vida yo todos los días le digo a Dios, ayúdame a vivir, ayúdame a enfrentar las cosas, ayúdame a enfrentar los problemas. Yo no soy fuerte, todo es más fuerte que yo, pero ayúdame a ser fuerte. Y saben que es bueno reconocer que no somos fuertes, porque eso nos hace depender de Dios. Y lo que Dios está esperando es que nosotros reconozcamos, sí te necesito, tú eres la fuente de consolación, tú eres la fuente que yo necesito. Dios nos ve indefensas, escucha cuando lloramos y quiere ayudarnos. ¿Sabes qué? Cuando tú te sientes sola, cuando estás atravesando problemas, no estás sola. Y Dios ve en el punto en el que estamos. Claro que Dios sabe, porque nos conoce. Dice la Biblia que cuando nos paramos, nos sentamos, cuando nos acostamos, Dios nos ve en todo momento.
y sabe lo que está pasando en tu corazón, las inseguridades, los miedos, el dolor que has pasado, sí lo ve. Y saben que Dios quiere ayudarnos. Este salmo dice, oré al Señor y Él me respondió. Es David otra vez. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un guardián. Rodea y defiende a todos los que le temen. Si ven el contraste, en los demás está la angustia. Tú ves mis angustias, ayúdame, no soy fuerte. Pero el contraste de este salmo es impresionante porque dice, oré y me respondió. Él ya sabía que su seguridad la había puesto en Dios y que Dios le contestaba. Dios pone en su palabra escrituras como esta para que tomemos confianza en Él. Pero es importante que conozcamos la palabra de Dios, que conozcamos de Dios para podernos acercar con esa seguridad y decir, si tú lo hiciste con Él, lo puedes hacer conmigo. Porque Él está deseoso de ayudarnos, de escucharnos, de consolarnos, de salvarnos. Dice, en mi desesperación oré y el Señor me escuchó. ¿Saben qué hizo? En su desesperación, oró. Muchas veces en nuestra desesperación, ¿qué hacemos? A lo mejor vas y le cuentas a una amiga cómo te sientes. En tu desesperación, a lo mejor le hablas a alguien para que te ayude. La diferencia que hizo David fue, oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. Significa que en las dificultades y en los momentos más difíciles necesitamos poner nuestra confianza en Dios. ¿Cómo? Orando y poniéndonos de rodillas ante Dios y decirle, aquí estoy, mira mi necesidad, mira lo que estoy pasando, no tengo las fuerzas para levantarme. Esto está siendo muy difícil. ¿Saben qué? Dios es la fuente de toda consolación y muchas de nosotras no estaríamos aquí si no fuera por Dios. Yo estoy segura que no podríamos continuar aún teniendo la fe si no fuera porque hemos visto la respuesta de Dios en nuestras vidas. David no podía ver cómo se desarrollaba su carácter o cómo crecía su fe en Dios. No tenía idea de los planes que Dios tenía para él. Cuando él estaba huyendo, cuando fue capturado por los filisteos y después se va y se mete a la cueva, él no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Él estaba confundido, él estaba temeroso, él tenía dolor en su corazón, pero no veía todo lo que había detrás, todo lo que Dios estaba forjando para que él pudiera ser el mejor, uno de los mejores reyes de todos los tiempos. Ese fue David. Cuando estaba en la cueva y con los filisteos solo era David, pero después él fue uno de los más grandes reyes. ¿Y saben qué es lo impresionante? Cuando él quería morirse, cuando él sentía ya no puedo, Dios ya sabía el plan. De él iba a descender nuestro Señor Jesús. La genealogía, la línea, el linaje de Jesús viene del rey David. ¿Y sabes qué, amiga, hermana? Dios va a poner en marcha todas las circunstancias que tengan que pasar para que se cumplan sus planes buenos para ti. Muchas veces en pérdidas, en dolor, en situaciones muy difíciles, yo no alcanzo a ver. ¿Y saben qué? Es impresionante Dios, porque a lo largo de muchos años, a veces he entendido, ya sé por qué me pasó esto. ¿Y saben qué me ayuda? Porque cuando yo veo a una hermana, a una persona que está pasando un tiempo difícil, me da tanta esperanza porque digo, si yo pude salir de esto, tú puedes. Y no porque yo sea especial, sino porque tienes a Dios. Y eso es increíble poderlo compartir con la seguridad de Dios sí te puede levantar. No te vas a quedar ahí todo el tiempo. Dios está ahí para levantarnos, Dios está ahí para sacarnos adelante, Dios está ahí para consolarnos. Entonces es muy importante que no pierdas de vista lo que te está pasando, aunque no tenga sentido para ti, para Dios sí.
Hay una escritura que me encanta y se las quiero compartir. Es Jeremías 29:11. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Fíjense cómo dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Muchas veces pensamos, es que no entiendo, es que no sé qué es lo que está pasando, me gustaría saber. Y quisiéramos humanamente tener la seguridad de las cosas, pero entonces no necesitaríamos la fe. Si tuviéramos la certeza de las cosas, no necesitaríamos de Dios. Y eso nos haría orgullosas. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Dios sabe los planes. Nunca dice en su palabra, al menos no la he encontrado en ninguna escritura que dice, te voy a compartir los planes. Entonces, cuando yo me siento ahí toda mal de mis emociones, cuando me aloco, yo necesito recordar. Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes y mi seguridad está puesta en Dios, no en que debo saber lo que va a pasar. Solo sé que lo que pasa tiene un propósito. Hasta las cosas malas tienen un propósito. ¿No me gustan? No. ¿Me gusta sufrir? No. Pero tienen un propósito. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Nuestro Dios sabe exactamente lo que estás pasando. Entiende tu dolor y quiere consolarte. Él es la única fuente de consolación. ¿Saben qué? Yo estoy segura que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos ayuda. No solo yo lo he podido experimentar. Miren, hoy me pasó algo en el trabajo. Una señora llegó a comprarme unas cosas y me dijo eh, que iba a ser la graduación de su hija. Y me dijo, ¿sabe qué? Necesito comprar unas cosas para la graduación de mi hija, va a ser la siguiente semana. Eh, me distraje haciendo otras cosas y después seguí platicando con ella. Me dijo que su hija había estado muy enferma y en la plática pues escogió las cosas y me dijo, no tengo el ánimo para ir a la graduación, pero me dijeron que vaya, que va a ser importante que yo esté ahí en ese momento. Entonces, cuando ella se despidió de mí, me dijo, yo le dije, señora, espero que su hija se recupere. Y se le pusieron sus ojos llorosos y me dijo, mi hija ya falleció. Me dijo, solo que su graduación es la siguiente semana y para mí es importante porque fue un logro para ella y yo quiero estar ahí. Me dijo, es muy difícil, pero quiero estar ahí. Y yo le dije, ¿sabe qué, señora? Dios la puede ayudar. Y me dijo, sí, yo estoy segura que si estoy hoy aquí de pie y vine a comprar las cosas es porque Dios me ha sostenido. Me dijo, yo no podría estar parada aquí pensando en ir a la graduación de mi hija cuando mi hija está muerta. Y eso fue impresionante porque dije, es cierto. O sea, ella estaba consciente de que Dios era quien le estaba dando las fuerzas para poder estar ahí, para poder terminar el sueño de su hija, ¿no? Y, y yo creo que, hijos, es así. Yo no sé por lo que tú estás pasando en este momento, las cosas difíciles, a lo mejor para ti, um, a lo mejor una pérdida de trabajo es muy fuerte y a lo mejor para otra persona no, es otra cosa, pero tenemos capacidades diferentes para resistir el dolor. No somos iguales y Dios lo sabe. Para mí a lo mejor algo es muy difícil, para otra persona no. Para otras es como, esto es fácil. Pero ¿saben qué? Dios sí sabe la medida que tenemos de dolor. Y Dios para nada es poquito lo que tú estás pasando. Él no minimiza tu dolor. Él no te va a decir, ¿sabes qué? Ay, no es para tanto, échale ganas. Dios no es así. Dios dice que es fuente de toda consolación.
Entonces significa que el dolor, por muy pequeño que tú estés pasando, hasta el más grande, Dios está dispuesto a ayudarte y a consolarte. Y yo te quiero animar a que tú te acerques a Dios para que tú lo conozcas, conozcas esta fuente de consolación para tu vida y tengas un antes y un después. Aunque la vida siga siendo difícil, pero vas a tener alguien que te levante, que te escuche, que nunca te va a defraudar, que nunca te va a traicionar, que nunca va a hablar mal de ti, que siempre te va a amar. Y es lo que te quería compartir.